Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba, mucha gente preguntó qué sucedía. Le respondieron que pasaba Jesús de Nazaret. El ciego se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo, mandó que se lo trajeran. Cuando los tuvo a su lado les preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que yo vea otra vez. Y Jesús le dijo: recupera la vista, tu fe te ha salvado. En el mismo momento el ciego recuperó su vista y siguió a Jesús, glorificando a Dios. Al ver esto, todo el pueblo alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, este es el famoso ciego, ¿verdad?, de Jericó, así le llamamos. Qué lindo. Jesús siempre que va caminando entra por Jericó. Jericó ya de por sí, dentro del libro de Josué, ¿verdad?, el capítulo 6 nos indica los muros que caen. Y el cerco de Jericó, que tiene esta connotación en esa hermosa manera también de acompañar un camino de fe. El muro que cae, quiere decir el pecado que cae por tierra, la presencia de Dios que gira en torno a nuestra vida y que todo después se desmorona si es que verdaderamente entendemos que Dios nos acompaña, que gira con nosotros en el día a día de nuestra propia vida, de nuestra existencia. Oye, boyaña de yara joven, ahí está el ciego. El ciego es siempre, queridos amigos, aquel que no ve o que no quiere ver. Peor ciego no puede haber que aquel que no quiere ver. Allá de ustedes están bailando esa sella. Oye, la isora nos enduceya, etc. Todo lo que significa el ver quiere decir yesape añan de oigo ya de donde esa tu chamigo llega la gente, ¿verdad? Porque no quiere ver su error, no quiere aceptar de que está verdaderamente metido en la corrupción hasta los tuétanos, no quiere aceptar de que está haciendo mal, no quiere aceptar de que no está siguiendo y no está haciendo el camino de Dios. Vea, ñambotela ñanderesa, así como ñambotela ñandeapesa y todo lo que uno quiera. Bueno, aquí hay una cosa que le salva a este ciego, queridos amigos, y es la actitud que tenemos que pedir al Señor. Al oír que pasaba, mucha gente pregunta lo que sucedía. Hoy cuál sé, ¿qué pasa? ¿Por qué tanta gente? ¿Por qué esta multitud? Y le dijeron que pasaba Jesús de Nazaret. Queridos amigos, la noticia de que Jesús de Nazaret pasa por nuestra vida es el único camino entonces para poder despertarnos. Y es lo que hace el ciego. Se puso a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Peañandenda Yaguerosa Pucaino, queridos hermanos, siempre vamos a seguir en nuestra ceguera, recordemos. El único que nos puede sacar de la ceguera, con los valores, los principios, dejar de lado todo lo que es pocana y todo lo que es negativo, evidentemente que quiere decir que comenzamos a abrir nuestros ojos y a darnos cuenta que ese no es el camino que Dios nos había propuesto. Los que iban delante de él lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más fuerte. Queridos amigos, en este deseo que nosotros por ahí tenemos de salir de nuestro pecado, sentado en la corrupción. Qué bien, te felicito, usted ya no va a robar más, usted ya no va a estar más en esa licitación injusta, etc. Enseguida van a poner así la oreja, ¿quién es este? ¿Por qué va a salir? Y así, ¿verdad? Antes se decían, ahora lo que estaban en esos carteles, que era la droga mía, de yucacao, lo que sea. ¿Por qué? Y porque la multitud está representando siempre, queridos hermanos, al mal. El mal no quiere perder a uno de sus secuaces. Ya te agarra, no te deja. Si van a jugar la tu caña ya, Polibandia lo juega. Y a la noche, entonces uno de repente de pillan de muña, jarejo, jaredibar, joven, pues ahí poila de bojan de yarra, de camisa de yarra, de camisa.
o de tu remera, ¿verdad? Arejo, haré parado y tirar la ne camisa, esos mondoro paveo sin hora y peave camisa por no que ya, así con el mal. No poine, ya ande disparando, poire a josuin. Queridos amigos, eso es lo que nos está diciendo. Este pobre ciego quiere salir de esa situación porque Dios le está iluminando y le dice, eso está mal, mi hijo, dale fuerza. Bueno, sigue gritando, sigue insistiendo. Al final Jesús es el que se queda. Y le dice a la comunidad, ustedes son los responsables. Y le traen al ciego. ¿Qué quieres que haga por ti? No es que Jesús se hace el chistoso como que no sabe lo que necesitas, no. Pregunta retórica, quiere que vos digas lo que estás necesitando. Vos no te das cuenta. Señor, quiero salir de esta situación de pecado. No quiero ser más ciego. Y mira Jesús qué le dice. Le responde inmediatamente. Recobra la vista. Enseguida. ¿Por qué? Y porque me doy cuenta que vos querés hacer eso. Así que, queridos hermanos, entonces vamos a pedir esa gracia también. Y cuando nos diga, ¿qué quieres que haga por ti? Ya eso, Señor, cúrame, por favor. Sácame de esta situación de pecado en la que yo me encuentro. Que así sea. Que así sea.